Pues muy bien. Vamos a continuar con el estudio de Segunda de Corintios, del libro de Segunda de Corintios, que le hemos titulado Una iglesia en restauración. Ese es el nombre de la serie. Estamos viendo cómo la iglesia de Corintios, después de haber estado recibiendo exhortaciones por parte del apóstol Pablo, comenzó ya como a prestar atención en lo que Pablo les recomendaba. Dejaron a un lado las críticas que le estaban haciendo, dejaron a un lado todo ese aspecto de querer ver mal a Pablo y comenzaron a poner atención y a hacer lo que Pablo les estaba pidiendo hacer. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 11, vamos a ver un tema que es muy importante y que tiene que ver con el perdón. Por eso el día de hoy vamos a titularlo Una congregación que sabe perdonar. Una congregación que sabe perdonar. Y quiero que vayamos a la introducción, tomando como introducción Primera de Corintios, capítulo 1, 23 al 24, que dice de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios. Esta es la parte donde se cierra el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Creo que aquí yo puse primera, ¿verdad? Pero es más bien segunda, una disculpa. Dice así la palabra, fíjense muy bien. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces vemos a Pablo que les acaba de hablar una vez más a los corintios y les está diciendo en pocas palabras que toda la exhortación que les está dando no es porque quiere darles lata, ¿verdad? No es porque quiere estar ahí dando como cuchillito de palo, sino que lo que quiere realmente es bendecirlos. Esa exhortación que en algún momento dado tú y yo llegamos a recibir por parte de algunos otros hermanos que realmente nos aman en el Señor y que quieren que nosotros estemos cerca de la voluntad de Dios, ese tipo de exhortación es buena. Pero también va a tener mucho que ver cómo la recibes tú. Pero aquí Pablo, en ese amor tan grande que Dios le había dado, les está dejando en claro a los corintios, no los estoy regañando nada más como para quererles imponer lo que yo creo, sino que lo estoy haciendo porque verdaderamente los amo. Y dentro de eso es que entonces vamos ahora sí al inicio de lo que es Segunda de Corintios capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice así la palabra de Dios. No le haga caso ahí que puse Primera de Corintios. Estamos en Segunda de Corintios, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 2. Dice así la palabra. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Quiero que recuerde que Pablo viene hablando de decir a los corintios que no lo tomen como un regaño, ¿ok? Entonces una vez más les dice Pablo, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Versículo 2. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Versículo 4, dice así la palabra. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Versículo 6. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso fue ya suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. En toda esta introducción que tenemos del capítulo 2, de los versículos 1 al 8, estamos viendo cómo Pablo reafirma su amor por la iglesia. Y al mostrar ese amor por la iglesia, los está exhortando. Les está diciendo en qué áreas ellos tienen que estar mejor con el Señor. Pero al mismo tiempo está tomando un caso muy en particular que vamos a analizar con calma. Entonces vamos a ver de una manera muy tranquila este resumen del capítulo 2, versículos 1 al 8. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Primeramente,
vamos a ver que Pablo menciona que su intención no es causar dolor. Eso lo deja muy en claro. Pablo dice, no les quiero causar dolor. Recuerden, la mayoría de los teólogos dicen que si Pablo se detuvo en ir a exhortarlos luego, fue porque precisamente no quería sacar tal vez esa molestia o ese enojo que tenía. Porque como decíamos la semana pasada, muchas veces cuando nosotros estamos enojados por alguna situación, sacamos lo peor de nosotros, ¿a poco no? En el momento como tal, podemos explotar y podemos hacer algo, sacar algo que no era lo adecuado hacer. Por eso Pablo, en ese amor y atención aquí, en ese control del Espíritu Santo, decide esperar. Es decir, mejor me aguanto tantito, ¿no? Como dicen por ahí, en nuestros tiempos, algunos se acordarán aquí que nos decían que contáramos hasta 10. ¿Se acuerda de eso, ah? Que se enojaba uno y contaba hasta 10 y ya uno se calmaba. Es cierto, sí funciona. Bueno, Pablo, controlado por el Espíritu de Dios, decide tranquilizarse, esperar el tiempo adecuado y entonces ahora sí, mandar la exhortación. ¿Por qué? Porque la intención de un creyente que va a exhortar a otro creyente, hermano, no debe de ser causarle dolor. Si tú vas con la intención de que vistes a alguien que está en pecado, alguno de tus hermanos que está tomando un camino que no es el que el Señor le agrada, y tú te estás acercando con la intención profunda en tu corazón de hacerlo porque quieres causarle dolor, ya está mal. Ya está mal. Porque el que va a causar ese arrepentimiento en él no eres tú, es el Espíritu de Dios. Es el que va a causar en él algún tipo de remordimiento, pero no remordimiento, sino realmente arrepentimiento, y le va a causar dolor por su pecado. Tú debes de hacerlo con la única intención de amar a esa persona, porque la amas realmente. Entonces, ¿quieres que te dé un consejo? Si vas a exhortar a alguien, pregúntale al Señor y pregúntate a ti mismo si realmente amas a esa persona. Te lo voy a repetir. Si tú vas a exhortar a alguien, porque se nos da mucho el ponernos de exhortadores, ¿verdad que sí? De repente, sí. Y más cuando sabemos mucho de la palabra, más todavía. Pero si tú vas a exhortar a alguien, antes de hacerlo, pregúntate a ti mismo, ¿lo hago porque lo amo? ¿O lo hago nada más porque me sale lo fariseo y quiero demostrarle que está mal? ¿Por qué lo hago? Bueno, Pablo no lo hizo con la intención de causarles dolor. ¿Por qué? Porque precisamente la alegría de Pablo está en la alegría de los creyentes de Corinto. Esto es algo muy precioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque Pablo, habiendo sido esa persona que dedicó el tiempo para poder crear o poder fundamentar esta iglesia en Corinto, él quería el bien de ellos. Y esto nos deja otra lección muy importante. ¿Cuál es esa lección? Cuando tú estés iniciando un ministerio, cuando estés completando algo que Dios te está mandando a hacer, siempre recuerda que es para bendición de los demás, para que ellos estén bien con Dios. Y con causarles alegría, no te estoy diciendo, ¿verdad?, que como líder, servidor de alguna área, tú quieras verlos a ellos con mucho dinero, con un carrazo, con una super casa. No, la mayor alegría que tú debes de anhelar que ellos tengan es el tener una relación con el Señor Jesucristo. Esa es la mejor alegría que le puedes causar a alguien, créemelo. El saber que, como dice un himno muy antiguo, pueden estar bien con el Señor. Eso es muy importante. También Pablo, dentro de estos versículos, mostraba mucha angustia. Una angustia movida por el amor que les tenía. Este también es una señal, un signo de cuando tú estás exhortando a alguien de la manera correcta. ¿Sabes cuál es? Que a ti también te angustia. Que te preocupa también cómo están. Porque si tú vas y exhortaste a alguien y sales de ahí con la idea o la actitud de, qué bueno, se lo merecía, gracias Señor por usarme para haberle dicho, pues no, ya está mal. Debe de haber un dolor en tu corazón, una carga en tu corazón, y atención, ¿verdad? Con eso también yo no estoy diciendo que ahí te vas a derribar, no, porque es una angustia que el mismo Espíritu de Dios te da, y junto con eso te va a dar la fortaleza para ir adelante y seguir ayudando. No es una angustia que te va a tirar, ¿verdad? Y ya va a causar que estés noqueado y no puedas ayudar a esa persona. Al contrario, es una angustia que el Señor mismo con su Espíritu Santo te va a fortalecer para poder seguir siendo de bendición para esa persona. Entonces te das cuenta qué padre es pensar en seguir todo un protocolo en la exhortación,
un protocolo movido por el amor para esa persona, un protocolo movido porque ellos estén alegres con Dios, un protocolo movido por la angustia que tú puedes sentir por las personas. Eso son buenas señales de que tú estás exhortando a alguien con la intención movida por el Espíritu de Dios y no movida por otros intereses. Y aquí Pablo entonces menciona una situación muy en particular que fue parte de lo que les exhortó en Primera de Corintios y que ahora lo retoma en Segunda de Corintios. Un hombre en la congregación causó problemas y les lastimó, más a los corintios mismos que a Pablo mismo. Él lo pone de esa manera. Hubo una situación muy práctica que se dio ahí y la mayoría de los teólogos coinciden con una situación que enseguida les voy a mostrar. Pero vamos a avanzar un poquito más aquí en el resumen de estos primeros 8 versículos. Cuando esto sucedió, que Pablo llegó y les dijo: miren, esta persona está mal. ¿Cómo puede ser que ustedes permitan que esa persona esté actuando de esa manera y ustedes no lo hayan exhortado, no lo hayan ayudado a hacerlo ver su pecado? No puede ser, porque eso los ha lastimado más a ustedes que ni a mí. Cuando una situación así se presenta en la iglesia, como la que vamos a ver, llega a lastimar a la iglesia. Si no se actúa o si no se lleva de la manera correcta, si no se atiende de la manera adecuada. Sin embargo, pusieron atención a Pablo, como decíamos, en lo que les escribe en Primera de Corintios, y sucede lo siguiente: la mayoría se opuso a ese hombre y le castigó de esa manera. Es decir, sí puso atención a Pablo, llegó con ese hombre, lo reprendió, lo exhortó, le pidió que se arrepintiera de lo que estaba haciendo, y entonces eso fue como un castigo para ese hombre, para esa persona. Pero fíjense lo que sigue entonces, que esto es muy importante en la exhortación. Les dice Pablo que por lo tanto, después de que exhortaron a ese hombre, después de que le dijeron cómo estaba, lo confrontaron, Pablo les dice algo precioso. Les dice que por lo tanto viene el tiempo de perdonar y consolar a esa persona. Si la persona a la que el Espíritu de Dios te mueve a exhortar se arrepiente, deja su pecado y entonces se endereza, tú tienes que tomar una actitud de perdón hacia esa persona. Y esa es una de las áreas que nos falla mucho a veces en la iglesia, porque nos gusta exhortar, pero cuando la persona se arrepintió, muy pocas veces se le da una nueva oportunidad, como para decir: ok, la persona se arrepintió y está cambiando su vida, el fruto en su vida o sus frutos están demostrando que él se ha puesto a cuentas con el Señor, entonces es tiempo de perdonarlo y reintegrarlo a la iglesia. Qué importante es eso. Y Pablo les menciona al respecto. Ahora, ¿quién es esa persona de la que habla Pablo y qué hizo? Muchos de los teólogos ellos se ponen de acuerdo y mencionan que se refiere a la persona en Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 2. Aquí vamos a ver cuál fue la situación de la persona de la que habla, ¿ok? ¿De quién está hablando y por qué Pablo les pidió que lo exhortaran pidiéndole que se arrepintiera? Fíjense lo que dice aquí. Pablo les dice allá a los corintios: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. En ese momento Pablo está actuando de una manera directa hacia la exhortación que les hace a los corintios. Recordemos, esto es muy importante en el contexto, que la iglesia de los corintios estaba situada en uno de los puertos más importantes, que era la Acaya en este caso. Y en ese puerto llegaban gente de todos lados, gentes con costumbres de unas, costumbres de otras, y llegaban y esas costumbres las tomaban la gente de Corinto. Una de las áreas en las que realmente había un desorden en la cultura greco-latina ya en ese tiempo era el área sexual. Una área que estaba realmente viviéndose en contra de los preceptos de Dios. Yo quiero que recuerdes algo. La Escritura nos enseña acerca del tema de la sexualidad, que es algo
que Dios hizo, es algo que Dios formó y que Dios bendice en el concepto del matrimonio. Dios ha formado un marco para el área de la sexualidad. Y eso está más que claro en toda la Escritura. Dios bendice la sexualidad, pero en el marco del matrimonio. Antes de eso, lo único que va a traer es destrucción, va a traer desórdenes, va a traer malestar psicológico, físico, emocional, espiritual. Por eso la Escritura nos enseña tanto que el pecado sexual es un pecado que atenta contra el mismo cuerpo. En la actualidad, en México, más del 50% de la población padece de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tú sabías eso? Y eso tiene que ver mucho con la promiscuidad con la que se vive en nuestra cultura. Cada día se ve como algo más normal. En los corintios tenían una costumbre muy interesante y muy tremenda, que era que los hombres iban a los templos y parte de lo que hacían ahí como su ritual era tener relaciones con sacerdotisas que a lo que se dedicaban era la prostitución dentro de los templos. Y el tener una relación sexual dentro del templo, eso era como un tipo de adoración a sus dioses. Entonces imagínate el nivel en el que estaba eso. Era tan grave la situación que los mismos hombres en el pensamiento grecolatino veían a su esposa como la persona que se encarga de cocinar en la casa y de encargarse de los niños nada más. Y si ellos querían realmente, entre comillas, recrearse sexualmente, ellos salían de su casa y buscaban prostitutas. Eso era visto con normalidad. Aunque déjeme decirle algo, tristemente en la actualidad, de alguna manera se sigue viendo como normal. Tan normal se sigue viendo que tú puedes platicar con alguno de tus amigos y si él te dice que él tiene una segunda casa o tiene por ahí una segunda mujer o tercera, los amigos hasta le van a aplaudir. ¿Verdad que sí? Así de grave está también la situación. Bueno, aquí nos muestra Pablo en 1 Corintios una situación que tenía que ver con una persona, este hombre, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y eso Pablo, obviamente, basado en la Escritura, lo reprueba totalmente. Y es ahí donde les dice lo que deberían de hacer con él. Ahora fíjate bien, de acuerdo a lo que vimos ahorita en 2 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 8, lo que dice Pablo al final es que ese hombre se arrepintió. ¿Se arrepintió? Entonces ahora lo que falta a la iglesia es que la iglesia lo perdone. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Fíjate muy bien, esto que viene algo muy importante. Muchas veces hay gente que se acerca al Señor Jesucristo y que el Señor trae a las congregaciones, obviamente, ¿verdad? Y que ha recibido el perdón del Señor. Pero muchas veces nosotros, la iglesia, somos los últimos en perdonarlos. Son mujeres y hombres que se han arrepentido de sus pecados y vienen delante del Señor. Y a veces nosotros conocemos cierta fama que llegaron a tener, cierta forma de vida, y nosotros al prejuzgar de esa manera, somos los últimos en perdonarles. Somos los últimos en aceptarlos. Y de manera muy específica, cuando una situación se presenta en la iglesia que alguien ha caído en pecado y esa persona se arrepiente, también a la iglesia a veces le llega a costar trabajo volverlo a aceptar. Y eso es algo que Pablo nos enseña aquí que debemos de evitar, porque debemos de volverles a recibir con amor. Porque yo quiero que tú recuerdes algo: el Señor te recibe a ti, me recibe a mí diariamente con su amor y su gracia. Imagínate si el Señor tomara la postura que nosotros tomamos con otros, ya estuviéramos acabados. Pero Él es fiel y nos ayuda día a día. Entonces, repito el versículo 7 y 8 de 2 Corintios capítulo 1. Después de la disciplina recibida, donde todos se le opusieron a ese hombre, o sea, si toda la iglesia dijo: estás mal, lo que estás haciendo está mal delante de Dios, tienes que arrepentirte, nos oponemos a eso. Y eso fue un castigo tremendo para ese hombre, ¿no? Ese hombre dijo: wow, pues sí, lo que hice está mal.
Y vio todo, cómo las personas pues le decían y le decían. Pero entonces Pablo le dice ahí, no obstante, ahora es tiempo de ¿qué? De perdonarlo. Y no solamente perdonarlo, sino que subrayo ahí esa palabra, ¿de qué, hermano? De consolarlo. Y viene algo aquí muy importante. Dice, de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por Él. Una de las áreas que más está atacando en la actualidad a las personas y tristemente también a los creyentes es la depresión. Y la depresión tiene que ver mucho con el desaliento. Ese sentimiento que te hace pensar que no vas a poder más y que no sabes qué va a pasar con tus errores que cometiste. Recuerda que la depresión tiene que ver mucho con el pasado, el estar recordando el pasado, anhelarlo en desmedida, ¿no? Ay, esos tiempos y ahora mira cómo estoy. Es parte de, y luego va muy de la mano en muchas ocasiones con la ansiedad. Pues bueno, cuando nosotros no aprendemos a perdonar a alguien, fíjate bien, lo estamos orillando a que caiga en desaliento. Si el Señor ya lo perdonó y tú todavía no lo aceptas, pero en este caso como iglesia no se le acepta, lo estamos motivando al desaliento. Es por eso que en la actualidad hay muchos creyentes que en algún tiempo estuvieron buscando al Señor, pero que por alguna situación similar, ahora, a pesar de que se arrepintieron, ahora no quieren saber ya nada de la iglesia porque han caído en desaliento. No hubo quien los consolara, no hubo quien los perdonara. Y es lo que aquí la Escritura nos enseña. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Y nos pide entonces aquí Pablo, como ejemplo de la iglesia de Corintios, reafirmar el amor por tales personas. ¿Qué es reafirmar? Que si en algún momento tú amases a esa persona, pues lo vuelvas a hacer. Si su pecado te apartó de él y ya no quieres y te hizo incluso sentir algo mal por él, porque somos seres humanos y nos pasa, ahora la Escritura te dice, reafirma tu amor por esa persona. En la iglesia, en el transcurso, va a haber personas que por alguna circunstancia van a querer una situación de pecado y van a preferir seguir ese camino, hermano. Lo que nos toca a ti y a mí es exhortarlos y dejarlos en las manos del Señor. Si ellos quieren insistir en eso, déjalos en las manos del Señor. Y el Señor que es tan bueno, tal vez en algún momento los haga volver en sí. Y si los vuelve en sí, y ellos atraviesan otra vez esta puerta, tú y yo tenemos que recibirlos y perdonarlos. No podamos darnos el lujo de decir, no, pues tú ya te habías ido, ¿ahora qué regresas? No. Porque el primero que te diría algo sería el Señor. Te diría, oye, pues tú regresas conmigo cada mañana. Cada mañana estás aquí después de todo lo que hiciste ayer. Y mis misericordias para ti son nuevas hoy. Decía un cantante que en lo personal me gusta mucho, se llama Ron Kenoly. Y él decía lo siguiente, que las misericordias de Dios, obviamente lo dice la palabra, son nuevas cada día. Pero él decía, eso quiere decir que las misericordias de Dios no son las mismas que te tuvo ayer, sino que son otras hoy. Qué tremendo es eso. Qué tan misericordioso tú eres con aquellos que se han arrepentido y que están regresando a los pies del Señor. Piénsalo. Aquí con la palabra consolar, utiliza la palabra parakaleo en griego. Esa es la palabra original y yo creo que te va a sonar a la palabra paracleto. ¿Has escuchado la palabra paracleto? La palabra paracleto hace referencia en el griego al Espíritu Santo. Entonces, lo vamos a ver de esta manera. Paracleto es como un sustantivo, es el sustantivo. Parakaleo sería como el verbo, la acción. Entonces, el parakaleo, ¿qué es? Es llamar, invitar a venir, exhortar, amonestar, persuadir, animar. Si tú ves a un hermano que tiene tiempo que no viene por alguna situación que vivió y ya tal vez el Señor lo pasó por fuego, ¿verdad? Lo pasó por el desierto. Entonces haz esto, parakaleo con él. ¿Qué quiere decir? Llámalo,
Invítalo a venir, dile, oye, pues ya regrésate a la iglesia, te extrañamos, vente, nos haces falta. Sin embargo, a veces nuestra motivación humana y a veces nuestra falsa religiosidad y santidad nos hace decir, no le hablaré porque se lo merece, que sufra más. Y actuamos de esa manera. Pablo nos dice que tengamos cuidado con eso, que lo podamos realmente consolar, porque a final de cuentas, quiero que te quede muy claro esto, hermano, en el amor del Señor, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el Señor Jesús se fue, dijo, les conviene que me vaya porque les voy a enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo contigo y conmigo día a día, hermano? ¿Qué hace? Nos convence de pecado, nos dirige a toda verdad, nos llena de su fruto, te da la paciencia que necesitas, el amor que necesitas, la benignidad, el dominio propio que necesitas. Ese no viene de tus grandes habilidades, no viene de lo grande que eres, viene del Espíritu de Dios. Por eso lo necesitamos, día a día. Y eso que hace el Espíritu de Dios por ti y por mí, es lo que debemos de hacer por aquellos que se han arrepentido y regresan aquí a la iglesia buscando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate muy bien, versículo 9 en adelante dice, y nos habla acerca de la relevancia que va a tener el perdón, y porque es importante que perdonemos como congregación y obviamente en lo individual. Fíjate muy bien, dice así, versículo 9, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Cuando tú y yo aprendemos a perdonar en la autoridad de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Pues con la autoridad que Jesús te perdonó, con esa misma autoridad y como ejemplo, tú puedes perdonar a otros y tienes que hacerlo. Porque enseguida viene una parte que es la parte, creo que es la parte más delicada de lo que hoy quiero compartirte. ¿Estamos listos? Dice el versículo 11, ¿por qué debes de perdonar? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué tal? La falta de perdón es una de las áreas donde más Satanás trabajará en una persona. Es decir, si tú no perdonas a una persona, si como iglesia no perdonamos, es una de las puertas más grandes que podemos abrir para que Satanás trabaje en una iglesia y en lo individual. La falta de perdón. Quiero que lo veas de esta manera. Si tú no fueras perdonado por el Señor Jesucristo, terminarías en el infierno. ¿Será acaso que el diablo trabaja con la falta de perdón? Claro que sí. Y entonces aquí Pablo dice, perdonen, consuelen, tengan amor por aquellos que lo necesitan, porque si no lo hacen, son un campo fértil para las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones malignas. Y entonces Satanás se aprovechará de ustedes. La palabra maquinaciones que utiliza aquí viene del griego noema, que quiere decir mente, intelecto, concepción de la mente, pensamiento, propósito. Te lo voy a poner más claro. Satanás, que es real, quiero dejarte esto bien en claro, Satanás es un ser real. Muchas veces se ha hablado hasta de una teología donde se habla que no existe, que nada más es una figura de la maldad. No, Satanás es un ser real. Y como un ser real, como un ente que existe, él tiene una mente, tiene un intelecto. Yo quiero que te des cuenta de algo. Él ha pasado miles de años analizando la conducta del ser humano. Lo voy a decir de esta manera, perdón porque lo diga así. Es el mejor psicólogo. Él sabe cómo actúas. Sabe por dónde flaqueas.
Sabe cuáles son también tus áreas fuertes en Dios porque te está observando. ¿Tú crees que el diablo está descansando? No. Él está siempre, como dice aquí la Escritura, maquinando. Maquinando viene y tiene relación con, por ejemplo, también con esta palabra que viene también del latín, que es la máquina. Es algo que está funcionando, ¿te das cuenta? Tienen un mecanismo. Ahora quiero que veas esto. Dice también, un intelecto, una concepción de la mente, un pensamiento, un propósito. Te lo voy a dejar bien claro también. El propósito de Satanás es alejarte del Señor. El propósito de Satanás es ir en contra de todo lo que el Señor quiere establecer. Satanás es el más claro ejemplo de lo que se le llama a un anticristo. La palabra anticristo, anti, quiere decir en vez de y en contra de. Hace rato yo tomaba el ejemplo de la sexualidad. Dios formó la sexualidad, pero Satanás viene y la quiere y la toma y entonces la pone de cabeza y la deshace, la desordena. Y al desordenarla es para ir en contra de. Entonces Satanás dice, no, ¿para qué te esperas a casarte? Empiézale ahorita, dale vuelo a la hilacha, ándale, aviéntate. Y después vienen todas las situaciones emocionales, físicas, espirituales, etcétera, que se desatan. Porque el diablo pone algo en vez de. Él maquina, tiene propósitos, tiene una mente, tiene un pensamiento. Y para Pablo yo creo que era muy importante que eso le quedara claro a la iglesia. Yo quiero decirte, hermano, el día de hoy, yo quiero que te quede claro esto. Amén, hermano, quiero que te quede muy claro esto. Satanás está trabajando, tiene maquinaciones, tiene ideas con el propósito de separarte del Señor. Él lo está buscando de alguna manera u otra. Y tú y yo debemos de estar apercibidos de eso. Incluso aquí Pablo dice, para que no se aproveche de nosotros, y él dice aquí, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta. Quiero que seas muy honesto. ¿Conoces las maquinaciones de Satanás? Porque a lo mejor ni conocemos. Pensamos que conocemos, ¿verdad? Y nos quedamos con la figura del diablo con cuernitos, vestido de rojo, a veces hasta con pijama le ponen, creo, y una cola, etcétera, y realmente no sabemos cuáles son sus maquinaciones. Aún dentro de la iglesia, recuerda que hay cizaña porque el enemigo mete eso. La palabra nos dice acerca de Satanás que es homicida, es destructor, es mentiroso, es engañador, es acusador. Todo eso es parte de lo que nos hace ver las maquinaciones de Satanás. Pero también, por ejemplo, nos podemos basar en algunos de los nombres que la Escritura le da a Satanás para ver su personalidad. Por ejemplo, el primero que les quiero mostrar es Satanás como tal, que quiere decir adversario o acusador. Tú lo puedes ver en 1 Crónicas 21:1. Adversario o acusador. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al Señor por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, te ganas un gran enemigo, un gran adversario. Ese es Satanás. Y va a estar ahí. Y te puede sonar tal vez en algún momento hasta exagerado esto, pero la realidad es esa. Por eso la Escritura le llama adversario. Es un enemigo. Y es un enemigo que acusa. Es un acusador. A partir de eso tú puedes darte la idea entonces de que si es tu enemigo, él va a querer lo peor para ti. Él va a querer derrotarte. Él va a querer tirarte al piso. Él va a querer hacerte todo el daño posible. Esa es la realidad. Pero los creyentes a veces vivimos de una manera como si Satanás no existiera. Y a veces hasta como que celebramos ciertas connotaciones de Satanás o satánicas. Ten cuidado con eso, porque él es tu enemigo. Te repito, él no está jugando contigo. Él no eres su pasatiempo, o sea, él no eres su hobby. Él se toma muy en serio su trabajo. Él es un adversario.
La palabra también nos habla que tiene el nombre de diablo, que quiere decir calumniador, engañador. El diablo va a estar buscando engañarte. Él es experto en eso. Va a buscar la manera en que caigas en el engaño. Y eso nos habla de sus maquinaciones también. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 lo menciona de esa manera, como el calumniador, como el engañador. Él se ha pasado siglos engañando a la humanidad, haciéndole pensar, por ejemplo, a través del humanismo, que el hombre es el centro de todas las cosas. Cuando tú escuches esta filosofía que te dice, haz todo lo que quieras porque al final de cuentas el importante eres tú, o sea, tú saca ventaja, no importa los medios, tú saca ventaja, eso es directamente del diablo. La Escritura no te diría eso. La Escritura nunca te diría, no, tú eres primero y los demás que se acaben, ¿verdad? No. La Escritura te diría lo que el Señor Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y el enemigo va a buscar engañarte, el diablo va a buscar engañarte. Ya ha estado haciéndolo esto durante muchos siglos en la humanidad. Otro nombre del diablo es Belcebú, que quiere decir príncipe de los demonios. Esto quiero que te quede muy claro, ¿verdad? Y no es que estemos entrando ahorita, bueno, de alguna manera es como un tipo de introducción. Hay una área también de la teología sistemática que tiene que ver con la demonología, así se le llama. Pero tiene algo que ver con lo que te voy a decir. Belcebú, el príncipe de los demonios, da la connotación de que Satanás, al ser un ser creado, fíjate muy bien en esto, Satanás no tiene el atributo, la capacidad de Dios de ser omnipresente, ¿ok? O sea, Satanás no puede estar aquí y en otro lado como Dios sí. Dios en su omnipresencia está aquí y en cualquier otro lugar, e incluso está en el pasado, presente y futuro, porque Él mueve el tiempo como Él quiere. Ese poder tiene Dios. Pero Satanás no. Satanás está o aquí o está en otro lado. No puede estar en su ente como tal en varios lugares a la vez. Por lo tanto, él tiene pues servidores, ángeles caídos, demonios que le sirven. Por eso se le llama como Belcebú, príncipe de los demonios. Él da órdenes. Y también quiero aprovechar esto para dejarlo como muy en claro, para que veamos la importancia de ser ordenados en nuestro servicio al Señor. Quiero que te des cuenta de algo, que estés consciente de esto. Satanás está organizado. Si Satanás le da una orden a un demonio, dicho demonio va y la cumple, busca cumplirla. A veces a nosotros como creyentes nos dan alguna orden o alguna misión en la iglesia, a veces hasta la pensamos 3 veces, ¿no? Decimos, pues lo haré o no lo haré, le echaré ganas o no le echaré, será mi tiempo o no será, buscaré a Dios o no, y así estábamos. Y cuando tú estás así en tu vida durante años, porque luego hay creyentes que tienen años así, que están divagando en su llamado en el Señor, el diablo ya quién sabe qué tantas operaciones hizo con sus demonios. Quiero que te quede claro eso. Porque eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Y cuando tú te das el lujo de tomarte un tiempecito porque estás triste, estás deprimido y estás esperando que un ángel baje y te abrace para seguirle, el diablo sigue trabajando con sus demonios. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Quiero hacer hincapié en esto. ¿Te das cuenta por qué el Señor también nos insta tanto a orar sin cesar? A estar atentos constantemente, a estar velando, a estar despiertos. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. En la Escritura hay 2 figuras, o hay 2 personas, mejor dicho, 2 personas a las que se les atribuye la figura de un león. ¿Tú sabes a cuáles son? La primera de ellas es a nuestro Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá. Pero la segunda de ellas es Satanás, el león rugiente. Ambas tienen connotaciones de poder, de autoridad, pero con propósitos muy distintos.
Entonces Belcebú es el príncipe de los demonios. Él tiene demonios a su servicio. También otro nombre, este es un nombre muy interesante, fíjate muy bien. Es el hombre Belial. Belial quiere decir bueno para nada. Por eso evita mucho decirle a alguien bueno para nada, ¿eh? Porque luego somos buenos. No, es un bueno para nada. Pues lo que le estás diciendo es que es un Belial. ¿Y qué quiere decir bueno para nada en ese sentido? Fíjate muy bien lo que quiere dar a entender. Quiere dar a entender que nada de lo que el enemigo te pueda dar, al final de cuentas va a ser bueno. Nada. Él puede darte fama, puede darte poder, puede darte autoridad en esta tierra, pero al final de cuentas no va a servir para nada. Para nada. Quiero mencionarte otro nombre más. El otro nombre es príncipe de este mundo. Eso lo vemos en Juan 12:31. Satanás es príncipe, atención, de este mundo, de esta tierra. Y como mundo se refiere a la manera de gobierno, a la manera cultural, a la manera social que tiene en su dinámica el mundo como tal. Es decir, cómo piensa la mayoría, cómo se mueve, por qué se rige. ¿Se rige por la palabra o no? Si no se rige por la palabra, entonces está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Si tú te riges bajo la palabra, ¿cuántos dicen amén? Entonces tú estás bajo el dominio del Señor del universo, del Rey de Reyes. Ese es el nombre del Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes. Sí, Satanás tiene un principado, es príncipe de la manera en que piensa este mundo sin Cristo. Ese es el enemigo que tenemos. ¿Qué otro nombre nos da también? Los voy a mencionar de manera breve para ir cerrando. Príncipe de la potestad del aire. También lo menciona como la serpiente antigua. Lo menciona como el maligno, como el ángel de luz que puede disfrazarse. Aquí muy importante esto, hermano. Satanás no va a venir como en las películas que ves en estas fechas. O sea, Satanás no va a venir como un monstruo y te va a asustar en las noches o te va a jalar los pies. Él va a venir como un ángel de luz. Va a querer engañarte de esa manera. Va a llegar con aquellas cosas que tú pienses, bueno, eso no está tan mal, mira, hasta me va a ayudar, mira. Es un ángel de luz. Y por lo tanto, es el padre de la mentira. Si tú has escuchado alguna vez que hay muchas verdades, ¿cuántos han escuchado eso? Que hay muchas verdades y que todos los caminos llevan a Dios y lo importante es ser buena persona. Bueno, esa es la mentira más grande que Satanás te puede contar. Porque solamente hay una verdad. No hay muchas, hermano. No hay muchas. Solamente hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Pero el diablo se encarga de decirte, no, mira, con que seas buena persona está bien. Hermano, no existe ni una buena persona en esta tierra. Todos tenemos maldad en nuestro corazón es engañoso y solamente el Señor Jesucristo puede venir y puede sanarlo y puede limpiarlo. Solamente Él. Pero el enemigo nos hace pensar ese tipo de cosas. Que tú eres bueno, que tú tienes la razón, que es justo lo que estás haciendo, que estás justificado en lo que hagas. No, cuidado con eso porque eso va en contra de la verdad. Amén, ¿vamos bien? Para entrar a la parte final, ¿qué hacer entonces para identificar las maquinaciones de Satanás? Quiero decirte varias cosas bien importantes. Lo primero, hermano, para evitar caer e identificarlas, lo primerito es que tienes que ser salvo. Porque si tú no eres salvo, entonces estás como ciego. No alcanzas a ver lo que Satanás hace, no te das cuenta de lo que él hace. El enemigo te tiene cegado. No ves. Lo primero es ser salvo. ¿Y qué necesitas para ser salvo? Lo que necesitas hacer para ser salvo es lo que dice la palabra, reconocer que eres un pecador. Reconocer que sin el Señor estás perdido y entonces arrepentirte de tus pecados
y dejar toda tu vida en manos del Padre y entonces convertirte en su servidor, en un esclavo de Jesucristo. Vienes a ser salvo. Entonces, cuando eres salvo, puedes identificar las maquinaciones de Satanás. Pero enseguida también, esta es una de las partes donde somos débiles, cuando a veces entramos y sabemos del Señor, pero esta es una de las áreas que somos luego débiles como creyentes. Debemos saber qué dice la Biblia sobre Satanás y sus demonios. Debemos de saberlo, es bien importante. Y no con un afán como de querer saber de ocultismo, no hermano, no. Sino de saber cómo actúa, para poder tú entonces contrarrestar eso con la ayuda del Señor. Debemos de saber cuál es el deseo de Satanás y cómo opera, qué es lo que Satanás quiere y cómo opera para obtenerlo. Y finalmente, debemos de tener una vida centrada en Cristo, en su palabra, que es la Biblia, y vivir en el poder del Espíritu Santo. Qué importante es vivir en el poder del Espíritu Santo. Te lo quiero platicar de esta manera. Hay un hermano por ahí que él escribió un libro hace tiempo, a lo mejor algunos lo han leído, que se llama Rompiendo las Cadenas. Rompiendo las Cadenas. Tal vez alguien lo haya visto. Y es un libro que habla mucho sobre liberación, habla mucho sobre precisamente lo que el enemigo hace a veces de traer opresión a las personas. Este hermano escribió un segundo libro que se llama Venciendo la Oscuridad. Se me olvidó ahorita su nombre del autor, pero me llama mucho la atención algo que él menciona. Él menciona lo siguiente: yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los que ahorita están estudiando mucho la Escritura, han escuchado, por ejemplo, de teología sistemática, un libro de teología sistemática del hermano Grudem. ¿Alguien ha escuchado de eso? Bueno, el hermano Grudem escribe el prólogo de este hermano en su libro Venciendo la Oscuridad. Y él dice: por muchos años estuve estudiando teología, pero da a entender que estaba tan metido en el estudio que se le daba poca relevancia a lo que el Espíritu de Dios quería hacer. Y te estoy hablando de un teólogo muy reconocido. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él obra en nosotros. Recordemos aquí, para terminar, los versículos 9 al 11. Dice Pablo: les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también los perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Esto para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Hermano, mi exhortación para ti hoy es: debemos de aprender a perdonar y debemos de estar velando para que Satanás no se aproveche de nosotros. Ahora quiero que te quede bien claro esto también, hermano, en el amor del Señor. Aquí les está hablando a los creyentes de Corintios. A veces también vivimos como si el Satanás ya no se pudiera aprovechar de nosotros. Esa es otra gran mentira de él. Cuidado con eso. Porque es cierto que nada nos arrebatará del amor de Cristo, eso es cierto. Pero en el camino a veces somos tan cabezones que en nuestra forma de vivir abrimos puertas para que el diablo de alguna manera venga y se aproveche. Y el Señor no quiere eso. Perdonemos al arrepentido. Lo contrario nos dejaría propensos a que Satanás se aproveche de la situación. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte que podamos ser una iglesia, que podamos aprender a perdonar. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú nos perdonas día a día, que tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana, que tú has extendido tu gracia, nos has limpiado y estamos de pie por tu fidelidad y gran amor.
Ayúdanos a recordar eso para que con esas mismas herramientas podamos nosotros amar a aquel que necesita ser amado, perdonar al que necesita ser perdonado, ser de bendición, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que perdone. Y en lo individual también, Señor, por favor, ayúdanos a perdonar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.